Hola a todos, espero se encuentren bien. Como pueden ver, en esta ocasión les traigo un video diferente, ya que para esta ocasión hablaremos del Monsterverse, saga que como ya todos aquí conocemos, ha pasado por una curiosa evolución que ha dividido tanto a fanáticos como a críticos. Es por eso que el día de hoy les traigo mi ranking de todas las películas del Monsterverse de mejor a peor. Este ranking estará basado solamente en mi opinión, así que sin más por agregar comenzamos. En el número 5 encontramos a Godzilla x Kong, The New Empire. La coloco en esta posición pues, a pesar de ser la que más acción y tiempo de monstruos tiene, a pesar de explorar un poco más en la Tierra Hueca, un concepto que se venía ya introduciendo desde Kong Skull Island, y a pesar de ser la más entretenida o épica para muchos, considero que tiene un gran problema. Y es que como mencionó el Rey Alan en su video titulado, las películas del Monsterverse son realistas. Video que por cierto les recomiendo ver para entender mejor mi punto. Dentro de la película se llevan a cabo ciertas acciones que no quedan en lo ya establecido del Monsterverse. Por poner algunos ejemplos, Godzilla pegando saltos y clavados olímpicos, incluso aún de absorber la radiación y evolucionar, siendo que desde Godzilla del 2014 ya se nos había presentado como un ser pesado y poco ágil, además ver a los titanes volar por los aires, y como si estuvieran hechos de papel, o cosas aún peores, como ver a Scar King saltando entre edificios cuando momentos antes se destruían por un simple diente, entre muchos otros sinsentidos. Además de eso, hay que agregar que para esta película ya se dieron por vencidos con las tramas humanas, pasando a ser solo un hilo conector de los hechos, y ya sé que me van a decir que no todas las películas tienen que ser Main Swan, pero al menos pudieron haber explorado más sobre los Igui de la Tierra Hueca. Aún así, como ya mencioné, la película es bastante entretenida y divertida, y está perfecta para pasar el rato. En el número 4 tenemos a Godzilla vs Kong, película que sin duda marcó un gran hito al volver a enfrentar a los dos monstruos gigantes más famosos del cine, o bueno para muchos la primera vez. Dejando eso de lado, la razón por la que esta película se encuentra en este puesto es por casi el mismo que el del anterior, ya que de igual forma esta película tiene varias cosas sin lógica dentro de lo establecido del Monsterverse. De nuevo los edificios aguantan el peso de un gorila gigante saltando encima de ellos, para luego ser destruidos por un empujón. Aún así, considero que estos sinsentidos están más controlados y en menor cantidad que en la película del puesto anterior. Además, y tomando en cuenta todo lo sucedido en King of the Monsters, me es muy raro que Godzilla y los titanes en general sigan tomando desprevenidos a los gobiernos, y aún más raro tomando en cuenta que esta película ocurre 5 años después de la anterior. Los personajes humanos siguen sin ser destacables, además de ser increíblemente planos. Bernie se basa en ser un conspiranoico loco y ya, Josh nada más es el personaje miedoso pues porque sí, y Madison, quien todavía pudo tener un mejor uso a largo plazo, tal vez como un personaje similar a Serizawa, viendo a Godzilla como una fuerza natural imparable, mirándolo incluso con respeto, algo que ya de por sí se estaba implementando un poco en esta película, pero no, se pasa al bando de los conspiranoicos, y para colmo su personaje termina por ser desechado en la siguiente película. Y esto, que ya es más a gusto personal, pero considero que Mechagodzilla fue un desperdicio. ¡Mátelo! ¡Mátelo! A ver, déjenme explicarme, y es que esta versión de Mechagodzilla es realmente poderosa e intimidante, algo que perfectamente podía ser utilizado de forma excelente, pero que aquí es utilizado para el cliché de la unión de los dos personajes, que al principio se querían matar solo para detener a una amenaza mayor, cliché que ya de por sí se veía venir. Solo piensa que pudo haber sido mejor utilizado. ¡Mátelo! Y sabiendo lo problemático que es obtener los derechos de los personajes de Godzilla, mejor hubieran creado un titán nuevo. Aun con todo esto considero que la película, si llega a ser entretenida aunque bastante predecible, para mí es prácticamente igual que su secuela, pero la coloco por encima al no llegar a rozar tanta ridiculez como la película anteriormente revisada. Para este puesto tenemos a Godzilla del 2014, para muchos la mejor y para otros la peor de todas. Como pueden ver, ya no voy a echar tanto hate.
Para mí esta película no es mala, pero la coloco en el puesto 3 por el hecho de ser uno de los opuestos más criticados del Monsterverse, ya que si Godzilla x Kong es ridiculez absoluta, Godzilla es mucho más seria y con nula participación de los monstruos, algo que no debería ser del todo malo tomando en cuenta el enfoque principal de esta película, pero que termina siendo la película algo aburrida y tediosa para muchos por culpa del que considero es su mayor falla. Y es que Ford no debía ser el protagonista. Sí, soy de ese grupo que considera que el personaje de Bryan Cranston funcionaba como mejor protagonista, al haber estado investigando hasta lo último posible sobre aquello que destruyó la planta donde trabajaba y que se llevó muchas vidas, entre las que se encontraba la de su esposa. Y es que aunque intentan que te preocupes por Ford o trates de empatizar por él, realmente no funciona del todo al no tener una relación más directa con Godzilla. El otro gran problema de esta película está en la poca participación y visibilidad de los monstruos, en serio súbanle el brillo que no se ve nada, y es que como ya dije, esto no sería tan malo de no ser por un protagonista tan poco interesante que acapara la trama de una película para nada corta. En general la película es buena, tomándose su tiempo para presentar a los monstruos y sentar las bases del lore del Monsterverse, pero que se ve perjudicada por una trama lenta centrada en un protagonista poco interesante, haciendo que te la pases contando los minutos hasta que aparezcan los monstruos. Y que para colmo no se ve casi nada. En segundo lugar tenemos a Godzilla King of the Monsters. Y es que como fan de Godzilla que soy, me es imposible no emocionarme al ver esta película, al haber introducido al que creo que es el cuarteto más icónico de toda la franquicia de Godzilla, el susodicho Mothra, Rodan y King Ghidorah juntos en una película de alto presupuesto. Los personajes humanos me parecen algo rescatables, evidentemente no están al nivel de Packard, además de que su drama familiar casi a nadie le importa. Pero creo que Mark y Madison pudieron haber sido muy bien aprovechados a largo plazo, lástima que no fue así. Además de eso, la acción de esta película, aunque sí se puede llegar a sentir más exagerada que en las dos películas anteriores, sí que es mucho más controlada que en la última película. Otro punto que considero que esta película hace bastante bien, es tomarse en serio todo el desastre que pueden crear los titanes, y las miles de vidas que se pueden llevar, y creo que la escena de Rodan y el posterior arrepentimiento de Emma hacen un mejor trabajo en mostrar el peligro que los titanes representan, en lugar de ver a Kong aplastando a personas como si nada y seguir con la pelea. En resumen, Godzilla King of the Monsters me parece bastante entretenida y muy agradable para los que somos fans, expande aún más el lore del Monsterverse, y que muestra a los titanes como seres que salen de nuestro control, haciendo que realmente se muestren como seres que no deben tomarse a la ligera, pero que sí flaquea mucho en aspectos como los personajes humanos, ya que los pocos interesantes fueron mandados a la basura y con algunas tramas que son casi de relleno pues no aportan nada. Aún así estoy seguro que esta es la favorita de muchos, entre los que me incluyo. Y en primer lugar, con Skull Island. Seré directo, y es que esta película prácticamente tiene lo que la anterior no. La participación de los monstruos es mayor, podemos verlos aún mejor, además de que amplía el lore del Monsterverse introduciendo a la Isla Calavera, la ya mencionada Tierra Hueca, y evidentemente lo más importante de esta película, Kong, que aquí es representado como un protector, además de ser un personaje algo trágico al haber perdido a toda su familia, algo que creo que se ajusta bien al personaje, pero que además le da otro atributo interesante, aunque la verdad mi conocimiento sobre King Kong es bastante bajo, así que mi criterio sobre el personaje podría estar equivocado. De ser así, los invito a dejar su observación en los comentarios. Y el que considero que es el punto más fuerte de esta película, su antagonista. Y no estoy hablando de Ramarak, estoy hablando de Packard, quien cegado por la ira de ver a todo su grupo ser aniquilado por Kong al inicio, lo lleva a obsesionarse con matarlo sin importar cuántos más mueran o el daño que podría significar para la isla. Con todo esto, Kong Skull Island me parece una película bastante entretenida, y que además tiene al que considero es de los mejores personajes humanos de esta saga, coronándose así como la mejor película del Monsterverse.
Y bueno, esa fue mi breve opinión y ranking de todas las películas del Monsterverse hasta ahora, y recuerden, esta solo es mi opinión, así que los invito a lincharme en los comentarios. No, ya en serio, los invito a comentar su opinión y su propio ranking. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.